La verdad, viviendo acá, nunca hice un video sobre este lugar. Mi nombre es Adrián y bienvenidos a mi canal de paseo. Te voy a mostrar la icónica calle Corrientes, que es la equivalente a Broadway por su gran cantidad de teatros. Recorreremos 10 cuadras desde la avenida Callao hasta la calle Maipú, y desde estas 10 cuadras se puede recorrer todo Buenos Aires. Te voy a mostrar qué hacer, qué ver, todos los puntos turísticos y sobre todo dónde hospedarte para no perderte ninguno de estos lugares que están muy cerca. Si tenés pensado viajar a Buenos Aires, no te puedes perder este video que empieza ahora. Saliendo de nuestro hospedaje y caminando tan solo 2 cuadras, llegamos a la avenida 9 de Julio. Es la avenida más ancha del mundo y mide 140 metros de ancho. En el centro se encuentra el obelisco, que es el emblema de la ciudad, donde se congrega la gente para distintos actos y festejos nacionales. En un costado tenemos las letras gigantes hechas con 6.300 plantas de 23 especies distintas, con las cuales son las iniciales de Buenos Aires, donde se puede sacar magníficas fotos. Caminando de mano contraria al sentido del tránsito está el Tango Show, un teatro bar con show permanente de tango y folclore de nivel excepcional. Y en la cuadra siguiente está el magnífico y reconocido Teatro Colón. Muy pero muy cerca del hotel tenemos lo que es el Teatro Colón, a muy pocas cuadras y el obelisco. Por la calle Tucumán podemos ir a lo que es Tribunales. Esos micros también son buenos para dar un vistazo a todo lo que es Buenos Aires. Podemos ver lo que es la parte trasera del Teatro Colón y también tenemos todo lo que es los tribunales de Buenos Aires. Muy bien, volviendo hacia la 9 de julio te voy a mostrar un lugar que hay unas escalinatas donde puedes tomar unas fotos o unas vistas muy buenas de lo que es el obelisco. Vamos caminando por la plaza y nos vamos a ir por la calle Lavalle y vamos a encontrar con esta vista muy buena del obelisco. Seguimos caminando por esta calle que es peatonal a partir de ahora. Muy bien, en el lugar que tenemos atrás, que dice Ticket, ahí podemos comprar los tickets para cualquiera de los teatros sin hacer cola en el lugar específico. Vamos subiendo estas escalinatas, que es igual a lo que es en Times Square Garden, para sacar unas buenas fotos. Estos son los tours que se pueden tomar, que te llevan por todo Buenos Aires contándote cada lugar turístico que hay. Por ahí averigüé lo que es lo que sale el tour y sale 2.500 pesos para residentes argentinos y te dura 24 horas. Te recorre todo Buenos Aires y puedes hacer todas las paradas que quieras. También lo podés recorrer en transporte público. Necesitas la tarjeta recargable SUBE, que venden en kioscos. También hay taxi, Uber, Cabify y Didi. Y también bicicletas públicas que se solicitan en beaecobici.com.ar. La avenida Corrientes es la arteria principal de la ciudad. Atraviesa 5 barrios: San Nicolás, Balvanera, Villa Crespo y Chacarita. Se pueden recorrer por línea B de subte. Y entre la avenida Callao y hasta la calle Maipú son 10 cuadras donde se encuentra un centro de cultura y entretenimiento tanto para los locales como turistas. Estamos caminando por la avenida Corrientes y lo que es fines de semana o ya llegando la noche se hace la mitad peatonal y la mitad es para el tránsito.
A lo largo de estas cuadras podemos ver gran cantidad de teatros, con espectáculos nacionales e internacionales, que agotan sus taquillas todas las noches. La gastronomía también se hace presente con gran cantidad de bares y parrillas, la gran mayoría históricas y famosas. También hay librerías por doquier, con títulos muy accesibles. Peatonal empieza en la avenida Callao, que es esta que la cruza acá, y sigue todo hasta la 9 de julio. Al pasar por el pasillo que vimos anteriormente, tenemos un complejo que es íntegramente de teatros, pero también hay bares y hay un lugar muy lindo donde hay muchas plantas. Y si seguimos caminando y vamos para arriba, tenemos uno de los grandes museos dedicados a los Beatles. Hay solamente 2 en el mundo y uno está acá, en el Paseo de la Plaza. Este museo lo pueden ver en uno de mis videos, que los voy a dejar arriba a la izquierda, o si no también en la descripción de este video el link. Desde la calle Corrientes está esta avenida que se llama Callao, y muy cerca está lo que es el Ateneo Gran Splendid y la galería Bond Street, que vamos a ir ahora en un rato. Tan solo 5 cuadras tenemos lo que es la avenida Santa Fe. Desde la avenida Callao agarramos para la mano izquierda y tenemos acá ya lo que es el Ateneo. Una de las librerías más lindas del mundo. La podemos recorrer de forma gratuita. Saliendo del Ateneo y caminando 2 cuadras hacia la derecha, tenemos la galería Bond Street, una galería repleta de grafitis y es la meca del tatuaje en Argentina. El video completo te lo dejo abajo en la descripción. Llega la noche y vuelvo a mi hospedaje. Te recomiendo volver por Avenida Corrientes, donde las luces de las vitrinas de los teatros llenan de color esta avenida. Y en la 9 de julio se ven todos los carteles encendidos. Y te sugiero que vuelvas a las escalinatas que te mostré anteriormente para tener una vista panorámica. Antes de concluir el primer día, te comento que lo anterior que te mostré fue realizado en mediodía, ya que llegué al lugar luego de las 13 horas. Para aprovechar el día entero, muy temprano puedes visitar el barrio de Recoleta, con su magnífico cementerio, el Museo de Bellas Artes, la Facultad de Derecho, y volviendo al frente del cementerio para comer en una de sus parrillas en el corredor gastronómico. El video completo sobre este lugar te lo dejo en el link abajo en la descripción. Y ahora sí, continuamos con el video. Pasando el obelisco y en tan solo 2 cuadras está Celi Suite, mi hospedaje en mi estadía en Buenos Aires. Por su increíble ubicación con cercanías a los puntos turísticos vistos y los que te voy a mostrar, es el hospedaje más solicitado con excelentes reseñas. Hemos llegado a Celi Suite. Es un lugar muy espacioso, donde pueden entrar hasta 4 personas.
Acá tenemos una cama, abajo tenemos otra también. La verdad es muy luminoso, viene muy pero muy equipado, así que acá podés estar bastante cómodo para tu estadía. Una cocina con enafe y nos vienen con todos los utensilios. Ahora te voy a mostrar cómo es. Todo muy equipado, lo que sería la cocina. También un lugar para desayunar, donde contamos con tostadora. Tenemos varios vasos, microondas, una pava para calentar agua y un pequeño refrigerador que tiene un generoso freezer. Así que está muy bueno. Y de cortesía tenemos un agua mineral, galletitas, turrones, unas obleas. Y para las meriendas o desayuno tenemos té verde o café. Muy bien, ahora te voy a mostrar lo que es el dormitorio. Es una cama de 2 plazas, muy cómoda. Tenemos a disposición unos roperos muy amplios, donde se pueden dejar valijas. Y también tenemos para planchar la ropa. Y también disponemos de sábanas frazadas y más almohadas. El baño es bastante moderno. Tenemos el inodoro, también un bidé, lavamanos con toallas. Ahí estoy yo, hola. Tenemos esta muy buena ducha. La verdad viene todo equipado, no tenés que preocuparte por nada. Y si te olvidaste de lavar la ropa o querés lavar la ropa, tenemos este hermoso lugar que está muy bien pensado con un buen lavarropa. Muy bien, y este es el hotel que te recomiendo para recorrer todo Buenos Aires. La verdad es muy cómodo, muy lindo, tenés wifi, tenés todos los servicios a tu disposición y la verdad, como ves, viene bastante equipado. Bueno, desde la plaza donde está el obelisco podemos ir para ese lado. Es diagonal norte, a muy pocas cuadras está lo que es la Plaza de Mayo. Pueden ver desde el obelisco, se puede ir a muchos lados. Está todo bastante cerca y lo pueden hacer en pocos días, todo lo que es el recorrido para conocer todo Buenos Aires. Metros ya estamos en la Plaza de Mayo, donde está la Casa de Gobierno, el Cabildo y la Catedral de Buenos Aires. El video completo te lo dejo acá arriba o si no también en el link que te dejo en la descripción del video. Del lado de atrás de la Casa de Gobierno, donde ven esas torres, eso ya es el barrio nuevo, que es el barrio de Puerto Madero. Muy bien, partiendo desde la Plaza de Mayo, agarramos esta calle derecho y llegamos a lo que es el Congreso Nacional. Caminando 8 cuadras por Avenida de Mayo, nos encontramos muy cerca con la plaza donde está el Congreso. Comienzo de la calle Rivadavia, que después se hace avenida y es la avenida más larga de todo Buenos Aires.
Volviendo hacia atrás por Avenida de Mayo, hacia el centro de la Plaza de Mayo, nos dirigimos a la calle Defensa, que se hace peatonal los fines de semana, con puestos de artesanías y productos varios. Siguiendo por esta calle, nos dirigimos al barrio de San Telmo, que queda a 10 cuadras. De Defensa al 900 tenemos la entrada, una de las tantas entradas que hay hacia el mercado de San Telmo. Este mercado es el icono de este lugar, donde hay muchos lugares para comer y se caracteriza por su venta de antigüedades. Desde el mercado hacemos 2 cuadras más hacia adelante y nos encontramos con la Plaza Dorrego. En 1066 tenés que entrar a este lugar. Esta es la casa de French, que está dicho como que es el solar de French. Lugar con los paraguas que están colgados de todos los colores es muy bueno para sacarte unas excelentes fotos. Seguimos caminando por Plaza Dorrego y vamos a ir una cuadra más adelante, que vamos a ver un conventillo que se mantiene hace muchos años, para que podamos ver cómo se vivía antiguamente en Buenos Aires. Te recomiendo hacer todo este recorrido durante la mañana y al mediodía puedes venir a comer acá. Ya llegó el mediodía y nos dio bastante hambre, así que vamos a comer en una parrilla. Pedimos unas bondiolitas para disfrutar en este día. Te comento que este video está pensado para hacerlo en 2 días, disfrutar lo que sea fines de semana, ya que la calle está con poco tráfico y no hay piquetes ni ninguno de esos paros que hay movilizaciones en toda la ciudad por la situación que está pasando el país. Seguramente te van a faltar cosas para ver en lo que es todos estos videos de Buenos Aires, pero tenés más o menos un 90% de toda la vista de lo que podés ver en los lugares icónicos de la ciudad. Si ya tenés un tercer día, te recomiendo también visitar muy temprano lo que es el barrio de La Boca, con sus calles empedradas y sus casitas de colores, donde también ahí podés comer en todas sus parrillas algún asadito y puedes disfrutar de algún espectáculo de tango. Y ya pasando la tarde te puedes tomar el subte línea D, ir hasta la estación Plaza Italia y ver lo que es el Botánico, lo que sería el zoológico antiguo que hoy en día se llama Ecoparque, y muy cerquita está lo que es el jardín japonés, que es uno de los jardines japoneses más grandes del mundo fuera de Japón. Luego de descansar un poco en mi hospedaje Celi Suite, dedico la tarde para ir a Puerto Madero. Saliendo del hotel, caminando 2 cuadras para la izquierda, tenemos la peatonal Florida. En esta peatonal se pueden encontrar muchas casas de cambio, hay mucha gente que grita cambio, cambio, y te llevan al lugar para cambiar dólares o reales o la plata que vos tengas a pesos argentinos. Esos son los famosos arbolitos que te indican eso, bueno, pero no sé si es muy seguro o no, la verdad. Con tan solo caminar 6 cuadras por Avenida Corrientes, llegamos al moderno barrio de Puerto Madero. Esta tarde puedes disfrutar de todo lo que es Puerto Madero, que también tiene un paseo gastronómico, que hay muchos bares, de los 2 lados, del lado de este y del lado de enfrente. Para ver el video completo te lo dejo acá abajo en el link de la descripción. Estos 2 días están diagramados para un hospedaje en Avenida Corrientes por su cercanía a todo. Los sitios visitados son para personas que les gusta y puede caminar mucho, de lo contrario, demandará más días al igual que visitar algún museo o atracción. Todo el recorrido visto es la forma más barata y lo único que se gasta es en comida, hospedaje y transporte público. Los lugares son de forma indicativa y se puede optar por obviar algunos y agregar otros, al gusto de cada persona.
Por eso este video te muestra todos los lugares y alternativas para que recorras Buenos Aires de forma rápida y completa. Espero te haya gustado todos los tips que te brindé en el video del día de hoy. Ya sabes, si te gustó este video, deja un comentario, pon un like y nos vemos en el próximo video.